Tiene un librito para ponerlo un poquito más acá, para que ¿verdad? Un libro, un cuaderno, algo que tenga altura para ponerlo acá. Acá ya está muy alto. Listo. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar dos cuadros clínicos que son frecuentes y que al final ustedes en algún momento van a tener la oportunidad de poder diagnosticar. La primera viene a ser el síndrome de hipertensión arterial, ¿no? ¿Quién no ha tenido en su familia, en su entorno, alguien que tenga hipertensión arterial? Probablemente todos hemos tenido. Y cuán difícil es el control de estos pacientes y sobre todo cuán difícil es cuando ya se desarrolla eventos a causa de esa hipertensión arterial mal controlada. Primero nomás es un tema el diagnóstico y luego ya es un tema el control. Entonces imagínense cuánto tiempo nos tardamos en dar o en acertar en un tratamiento y sobre todo concientizar en las personas en que deben de asumir un tratamiento oportuno, constante, ¿no? Entonces, para ello nosotros necesitamos tener claro a qué le llamamos hipertensión arterial. Hay dos sociedades, las que más de alguna manera guían los parámetros que nosotros debemos de adoptar para poder definir la hipertensión arterial, siempre de la mano con la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Evidentemente la hipertensión arterial podemos definirla como que es una afección sistémica con gran compromiso en muchos órganos y que es de por sí solo tiene riesgo cardiovascular, o sea, tiene un peso de tener a aquellas personas que lo padezcan, tener riesgo cardiovascular. Pero si nosotros queremos definir un poquito más con respecto a las medidas, entonces pues se dice que uno es hipertenso cuando tiene una presión arterial igual o mayor a 140 en la sistólica, mayor o igual de 90 en la diastólica. Pero esto es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque les decía que si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud es el que nos rige, digamos, algunas pautas, pero hay sociedades científicas que tratan de alguna manera ordenar estas clasificaciones. Y para la población, por ejemplo, para las sociedades europeas, este parámetro está bien, pero para las sociedades americanas, en donde hay mucha frecuencia de patologías cardiovasculares, cerebrovasculares, ¿no? Renales, entonces en ellos el parámetro está mucho menos, ¿no? Casi 10 milímetros de mercurio menos para decir que es hipertenso. ¿Y por qué? Porque es una estrategia que se tiene para que muchas personas adopten, de alguna manera, adopten el cambio, adopten la conducta de acudir ya, porque ya con parámetros, digamos, de 130, 132, en el caso de la sistólica, acudan oportunamente para dar un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial como tal es una enfermedad con riesgo cardiovascular, pero no solamente eso, sino también riesgo cerebrovascular y también para riesgo de enfermedades renales crónicas, principalmente, pero en realidad afecta a todo. Un paciente hipertenso tiene más predisposición a hacer enfermedades vasculares periféricas, a hacer problemas a nivel de retinopatía hipertensiva y por lo tanto pérdida de la visión o alteraciones en la visión, cardiomiopatías hipertróficas sin necesidad de ser enfermedades coronarias. Entonces realmente la forma de presentación como tal y también como riesgo es altísima. Y como vemos acá en este cuadro, la mayor concentración de la población que es hipertenso ya arranca desde etapas tempranas y cuanto más digamos, estemos en sociedades con menos recursos, entonces es mucho más temprano este cuadro de hipertensión arterial, a diferencia de las sociedades de repente europeas, en las cuales hay un mejor control, un mejor seguimiento, hay una mejor adherencia de acudir oportunamente a los servicios de salud. Es decir, que
que a partir de los 40 años aumenta dramáticamente el diagnóstico de hipertensión arterial y con ello los riesgos coronarios, los riesgos de eventos cerebrovasculares y los riesgos de muerte. Entonces, vemos de que conforme va pasando los años, ya a partir de los 50, 60 años, pues la posibilidad de presentar estos eventos es mucho más exponencial, ¿no? Por otro lado, saber de que si de 5 personas que nosotros podamos abordar, una persona por lo menos ya es hipertenso, ¿sí? Y las otras 4 probablemente desarrollen hipertensión arterial en los próximos 5 años. Imagínense cómo estamos de frecuencia de hipertensión arterial. ¿Y cuáles son estos factores que están contribuyendo a este tema de la hipertensión arterial? ¿Cuáles son esos factores? Pues los factores están en relación, primero, al estilo de vida, al estrés que está sometido el paciente, al consumo de cigarrillos, al sedentarismo, a la obesidad, al tema del tipo de personalidad también que se tenga con respecto a su capacidad de resiliencia o de tomarse las cosas de alguna manera muy aprensiva, ¿no? La carga genética, que es muy importante también valorar en estos pacientes, que está presente, pero que igual hay un condicionamiento genético, pero también la parte epigenética cobra un rol muy importante, ¿no? Y que cuando nosotros vemos la suma de riesgo, es decir, si sumamos 2, 3, la posibilidad de que estos pacientes desarrollen hipertensión arterial con compromiso de algún órgano ya de debut, es decir, es hipertenso pero ya a la vez hay un problema cerebrovascular o hay un problema a nivel ocular o hay un problema a nivel renal, es alta, ¿no? También hay que ver en aquellos pacientes si es hombre o mujer, ¿no? Nosotros tenemos que los pacientes varones son los que más precozmente pueden desarrollar hipertensión arterial y las mujeres un poco se demoran en hacer su debut de hipertensión arterial, y la condición ateromatosa por excelencia, que es la diabetes mellitus, que también es una condición que acelera el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿no? Pero también hay otras condiciones que no están como factores de riesgo o condiciones de riesgo, sino llevan a una hipertensión arterial de tipo secundario. Estas, las primeras que hemos estado conversando, están en relación a una hipertensión de tipo esencial, mientras que las que me van a desarrollar una hipertensión arterial de tipo secundaria está relacionada más a las sustancias, medicamentos, hormonas, condiciones endocrinológicas, algunas condiciones sistémicas que paralelamente puedan desarrollar este cuadro de hipertensión arterial. Por ejemplo, podría ser las hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, ¿no? Los beta-agonistas, alfa-agonistas, el consumo crónico de AINES, etcétera, que predisponen al uso de corticoide como tal, como enfermedad o como un consumo exógeno, pues son condiciones que van a aumentar la presión arterial y evidentemente pues pueden debutar como tal. Entonces, en cuanto a la clasificación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a decir a alguien si es hipertenso o no? O sea, solamente basta tomarle en consultorio la presión arterial y colocar el brazo izquierdo a la altura del área precordial y tomarle la presión arterial, ¿es suficiente? Bueno, si nosotros hacemos la técnica correcta, es decir, tal cual como está descrito en los libros, en los textos, con la colocación del brazalete, con 2 centímetros por encima del pliegue del codo, con la insuflación, o sea, primero garantizar de que esté equilibrado y por lo tanto el parámetro del aparato esté completamente en cero, pero insuflar por encima de 20 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial que uno cree que el paciente va a tener o usualmente tiene, entonces no es solamente eso necesario. Necesitamos tener algunos otros parámetros más
y por eso las diferentes sociedades, tanto la americana como la europea, pues dan varios parámetros para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, primero, la clínica, el consultorio, en cualquier momento, donde se acerca un médico a un paciente y le toma la presión arterial. Acá tiene algunos factores que están en contra, sobre todo porque el paciente ya está asustado, ya está preocupado y entonces puede estar con una presión de repente no tan real, tan basal como la que debería tener. Por lo tanto, debemos de tener una segunda estrategia, como por ejemplo la monitorización domiciliaria de la presión arterial, el HBPM, en la cual el paciente se toma la presión arterial y tiene que haber un registro de más o menos unas 2-3 tomas para poder llevárselo a la próxima cita al médico. Y las otras ya vienen a ser a través de un dispositivo que se coloca justamente para poder valorar a través de digamos, el objetivo por un tiempo determinado, ya sea durante el día, ya sea durante la noche, ya sea durante 24 horas, el registro de la presión arterial en el día a día del paciente, haciendo cualquier actividad, ¿no? Y creo que esta es la mejor porque cuando ustedes no tienen ya de por sí el diagnóstico de hipertensión arterial por solamente la toma, entonces hay que considerar de que estos pacientes con alta sospecha de que puedan tener un problema de hipertensión arterial, entonces hay que mandar este estudio que se llama la monitorización ambulatoria de presión arterial o el famoso MAPA, ¿no? Que ahí tienen los parámetros cuando se registra de manera diurna, de manera nocturna, de manera de 24 horas. Pero ¿qué es lo que ven en cualquiera de estas? Ven lo que estábamos conversando, la sociedad americana y la sociedad europea, ven que los parámetros de la sociedad europea, ¿no es cierto?, tienen parámetros un poquito más displicentes, por decir así, mientras que las directrices de las sociedades americanas bajan los niveles para poder decir justamente que ya es hipertenso y tomar actitudes mucho más precoces. Ahora, evidentemente dentro de la clasificación de la americana, estamos hablando de la americana, es más, ya ellos, por ejemplo, ya colocan hipertensión arterial cuando nosotros tenemos la sistólica de 130 a 139 y la diastólica de 80 a 89 y colocan elevado, pues imagínense, ¿no? O sea, qué tal condicionamiento que se tiene por la alta comorbilidad de estos factores de riesgo que están dando vuelta en una sola persona, y entonces por lo tanto tienen que detectar un poco precozmente y estarlo detectando incluso ¿cómo se llama?, con seguimiento constante, ¿no? Entonces le dicen que está elevada cuando está de 120 a 129 y en la diastólica menor de 80, y en el caso de ya decir que es hipertenso ya lo clasifica en grado 1, grado 2, y en la grado 1 es la que habíamos conversado de 130 a 139 sistólica y la diastólica 80 a 89, y con respecto a la presión tipo 2 o clasificación 2 ya le pone recién que está en 140 o más y diastólica 90 más. Es decir, para lo que ustedes pueden decir hipertenso, para la sociedad americana ya le dice que es grado 2, es un hipertenso grado 2. Y lógicamente estar alerta de la otra definición, que es crisis hipertensiva, en la cual los parámetros van a superar los 180 para la sistólica y la diastólica mayor de 120. ¿Cuáles son los órganos que se afectan que se afectan en el tema de la hipertensión arterial? ¿Qué órganos se van a afectar? Los órganos que se van a afectar, pues evidentemente son todos, absolutamente todos. Se afecta los ojos, se afecta el corazón, se afecta dentro del corazón, se afecta la musculatura, las arterias, el riñón, ¿no?, los vasos periféricos, se afectan las arterias pulmonares, se afecta la parte de las arterias cerebrales, es decir, no hay ningún órgano noble que se deje de afectar. Entonces, por lo tanto, estas manifestaciones van a tener sintomatologías asociadas o adicionadas a la sintomatología propia de la hipertensión arterial. ¿A qué me refiero? Es decir, que la variabilidad de la sintomatología de la hipertensión arterial, que puede ser desde silente, es decir, no tener ninguna molestia, y el paciente poder tener incluso meses a años sin ninguna sintomatología, pasa a tener sintomatología inespecífica,
que de pronto puede ser subestimado o de repente puede atribuirse a otras condiciones médicas, hasta tener sintomatología florida o sintomatología que ya corresponde a un órgano diana que está afectado. Entonces, ¿cuáles son esos órganos diana? Pues en el corazón, porque hay hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial? Que hay justamente una resistencia que está apareciendo a la sístole ventricular, porque hay hipertensión. Esa hipertensión va a generar que haya un mayor esfuerzo sistólico ventricular, por lo tanto, con la ley de Frey-Stahl, ¿qué le pasaría a ese músculo? Se va a hipertrofiar. Entonces, por lo tanto, es un músculo rígido, es un músculo hipertrófico concéntrico y es un músculo que tiene poco nivel o poca tolerancia de la relajación diastólica. Y por lo tanto, es un paciente que probablemente no esté muy bien perfundido en cada diástole. Angina o infarto de miocardio previo, porque ya de por sí lo tienen desventaja y encima, por esta misma explicación de la hipoperfusión a nivel de los miocitos por las arterias coronarias, por la poca dinámica diastólica que ocurre justamente en la perfusión, se va a ver alterada. Revascularización coronaria previa son los pacientes que tienen mucho más, pueden tener mucho más afección en este sentido. Cardiomiopatías con cuadros de insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular de dos tipos. Uno que es de tipo isquémico, que es el aterotrombótico generalmente, y de tipo hemorrágico, que son los bruscos, los aparatosos, los que generalmente están a nivel de la cápsula interna y que responden por hipertensión arterial, generalmente en relación a hipertensión arterial no controlada y que viene en crisis. Mientras que las hipertensiones arteriales no controladas, que no necesariamente terminan en crisis, te dan cuadros aterotrombóticos y de tipo isquémico. Enfermedades renales crónicas, pero sin necesidad de que sea como tal una disfunción renal, te puede dar un síndrome de glomerulonefritis. Una causa justamente en relación a esto está de que el componente de la glomerulonefritis es por hipertensión arterial, edema, proteinuria no masiva y microhematuria. Enfermedades arteriales periféricas, de tal manera todo paciente que se diagnostica desde el punto de vista que es hipertenso con gran riesgo cardiovascular, cerebrovascular, debería también hacerse una arteriografía o búsqueda de síntomas o signos en relación a enfermedad vascular periférica de tipo arterial para ver si es que se está asociando o no esta enfermedad con la hipertensión arterial, ¿no? Y arteriografía como diagnóstico para poder ver si evidentemente hay estos cuadros de oclusión a nivel periférico. Y retinopatía como un buen fondo de ojo. Entonces miren, evidentemente es una enfermedad sistémica que no se salva órganos nobles ninguno, ¿no? Dentro de las causas secundarias ya lo conversábamos acá, aparte de las que ya les he mencionado, podríamos mencionar, aparte de los AINES, anticonceptivos orales, antipsicóticos, ¿no? Drogas ilícitas o también, por ejemplo, consumo de estos energizantes que contienen altos contenidos de sodio, preservantes, o también consumo de alcohol, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estos cuadros porque evidentemente para la alta frecuencia de hipertensión arterial, y que sabemos que si hay una predisposición genética, pero la parte epigenética cuenta mayoritariamente, y hay muchos años de silencio, muchos años de subdiagnóstico, eso significa que hay un comportamiento común, ¿no? Un comportamiento común que se está dando en la sociedad y que estamos pues asistiendo pacientes que tienen múltiples comorbilidades. Voy a dejar la diapositiva. Sí, voy a dejar todo. Y dentro de las causas secundarias, aparte de la que habíamos comentado, enfermedad que aumenta la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, enfermedades tiroideas, enfermedades de aumento de la hormona de crecimiento, también pueden provocar aumento de calcio, ¿no? También pueden condicionar esta hipertensión arterial, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la sintomatología por la cual el paciente viene, ¿no? Ahora vamos a revisar las sintomatologías inespecíficas, ¿no? Aquellos que
refieren cosas, diferentes síntomas, en las cuales ustedes dicen, bueno, puede ser hipertensión arterial, ¿no? Pero mucho cuidado con la asociación de síntomas en relación a. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que la sintomatología está en relación a, el paciente puede tener cefalea, puede tener visión borrosa, puede tener escotomas, puede tener zumbido de oídos, puede tener mareos, puede tener una sensación de disconfort torácico. Entonces, eso de por sí debe hacerle sospechar de que puede ser un paciente hipertenso. Pero también hay algunos síntomas que son atípicos y que también se presentan en el paciente. Entonces, ahí, ¿qué cosa es exclusividad de que puede ser un problema de hipertensión arterial? La verdad que nada, ¿no es cierto? Porque puede prestarse a hacer diagnósticos diferenciales de otras condiciones. Entonces, por lo tanto, no vendría como que definirlo como tal. Sin embargo, si nosotros sumamos este cuadro inespecífico de sintomatología a un registro adecuado de presión arterial, como lo que vimos en consulta, en domicilio, y la posibilidad de plantearle un mapa, entonces aumentamos la rentabilidad diagnóstica para poder tener un sustento y catalogar, calificar, definir, etiquetar a un paciente que es hipertenso. ¿Okay? Entonces, yo les decía que ¿qué sintomatología asociada podría tener? Pues evidentemente, si el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda y además el paciente tiene sintomatología inespecífica de hipertensión arterial, entonces ¿por qué vendrá el paciente? Por disconfort y angina, porque ya vimos que hay hipoperfusión en la zona de una diástole que está rígida, que está, digamos, alterada porque hay hipertrofia del ventrículo. Además, el choque de punta va a estar desplazado por el crecimiento ventricular. Entonces ya me estoy diciendo cuál es la principal causa de hipertrofia ventricular izquierda en nuestro medio, por hipertensión arterial. Y si es hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, más aún hay que sospechar en eso. Enfermedad renal crónica o enfermedad renal en etapa terminal. A veces pacientes vienen hipertensos y de pronto, o al revés, pacientes que vienen con síntomas de uremia, es decir, manifestaciones de náusea, vómitos, trastornos digestivos, a veces encefalopáticos, no quieren comer o simplemente no quieren comer y ya están urémicos. Y ustedes le toman la presión arterial y está hipertenso, ¿no? Insuficiencia cardíaca y más aún todavía, ¿no? Paciente que puede venir porque hay congestión, sobrecarga hídrica, el paciente hay edema, el paciente comienza a tener disnea paroxística nocturna, ortopnea, y de pronto es por hipertensión arterial, ¿no es cierto? El paciente viene por déficit motor, déficit sensitivo, alteraciones cerebelosas, problemas visuales, problemas de paredes craneales, y ya es un paciente que tiene hipertensión arterial. O paciente que tiene bruscamente un evento en el cual hay un trastorno neurológico focal y que de pronto ya es hipertenso. Entonces, la forma de debut es muy variada. La idea es no llegar a esos extremos y concientizar desde el lugar donde ustedes estén ejerciendo la medicina, desde, digamos, desde el CERU o desde internos, o desde ahorita, porque ya todos tienen tensiómetro, entonces ya pueden registrar a todita la casa, todos los componentes de la casa, para poder registrar la presión arterial. Se quitan la bata, ¿ya? Para que puedan registrar y no se asusten sus familiares. Entonces, decimos de que esta formulita es una formulita bien interesante porque también me permite hacer este otro enfoque, ¿no? Ya vimos la primera parte, genéticos ambientales, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ver la mitad para abajo. Entonces, ¿qué cosa va a haber en la hipertensión arterial? Va a haber una ruptura del equilibrio justamente de la dinámica diastólica con la dinámica de la contractibilidad, y va a haber disfunción endotelial, ¿no? Entonces esta disfunción endotelial al final se va a expresar en que va a haber alteraciones a nivel micro de ambiente celular, y por lo tanto esto ya escapa mucho más allá de si hay o no tensión arterial para llegar a tal o cual lugar. Muy por encima de eso ya es un problema netamente distal. Pero esta famosa fórmula que ustedes ya la recuerdan desde fisiología, que la presión arterial es el gasto cardíaco con la resistencia
resistencia vascular periférica, y que el gasto cardíaco era el volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. Si ustedes todo eso lo ponen en un solo perfil, entonces sería la presión arterial es igual a el volumen de eyección por la frecuencia cardíaca por la resistencia vascular periférica. Entonces todo está arriba, quiere decir que todo es de manera proporcional. Cualquiera de estos parámetros que se altere va a alterar la presión arterial, es decir, aumento de resonancia magnética, proporcionalmente la presión arterial aumenta. Aumento del volumen minuto, aumenta la presión arterial. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. ¿Y por qué es importante esto? Porque todos los factores, hormonas, medicamentos, condiciones médicas, hábitos, etcétera, que aumenten estos parámetros del lado derecho, ¿ok?, van a repercutir en aumentar la presión arterial, ¿ok? Entonces, por lo tanto, las causas, pues ustedes ya están como para que puedan simplemente ver esta fórmula y ya la van a poder tener. Ahora, en cuanto a la resistencia vascular periférica, solamente un punto, que si bien es cierto, tengo muchas sustancias, medicamentos que pueden aumentar la resistencia vascular periférica, pero hay una fundamental que siempre hay que tomarla en cuenta, que es la renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Y sobre todo la renina, angiotensina. Entonces, esta de acá es un potente vasoconstrictor que evidentemente cualquier condición médica que haga que se libere o que se desencadene este eje va a hacer como consecuencia compensatoria aumento de la hipertensión arterial, que al final va a entorpecer cualquier evento fisiológico que quiera, digamos, ayudar, pues en este caso ya no lo ayuda. Bueno, entonces, este cuadro que es un clásico, en realidad todo esto se lo encuentran en cualquier lugar. No hay nada nuevo acá, entonces lo único que he hecho es compilarlo y ya está. La única cosa es que es un parámetro, de alguna manera es información que a ustedes les debe servir como punto de partida para que ustedes investiguen un poco más y se motiven un poco más con respecto al tema. Pero, por ejemplo, este cuadro es un cuadro muy interesante porque lo pone a la hipertensión arterial como factor de riesgo, pero también como consecuencia de otros eventos paralelos, ¿no? Entonces, en realidad, la hipertensión arterial es una entidad clínica. Nosotros ahorita lo estamos viendo como un síndrome, pero es toda una entidad clínica que tiene, pues, muchas aristas en su repercusión. ¿Qué hay que tomar en cuenta entonces? Todo lo que hemos observado, ¿no es cierto?, a lo largo de la discusión. Es decir, que tenemos que tomar en cuenta en los antecedentes cómo es la persona, cuántas ocupaciones tiene, cuál es su ocupación, qué hábitos nocivos tiene el paciente, cuál es su medicación habitual, qué enfermedades, qué comorbilidades tiene el paciente. Preguntar, así lo niegue o así no lo haya dicho espontáneamente, preguntar por enfermedades endocrinológicas, observar al paciente si tiene ya diagnóstico de dislipidemia, si tiene diagnóstico de sobrepeso, ¿no es cierto? En el caso de la gestante que también se desarrolla hipertensión arterial asociada a gestación, también estar atentos con este tipo de eventos, ¿no? Antecedentes de consumo de antihistamínicos, AINES, corticoides, beta-agonistas, anticonceptivos orales que también predisponen a tener hipertensión arterial. Y dentro de los antecedentes familiares a pacientes de familia que tienen ya hipertensión arterial, evidentemente también el otro integrante más probablemente lo va a tener, ¿no? Esto está relacionado al factor genético, pero también está relacionado en la parte epigenética a la forma como se conduce como familia el sistema de familia, ¿no? A veces tienen los mismos hábitos, tienen las mismas costumbres, tienen la misma alimentación, entonces eso se va, digamos, como que sumando o repitiendo. En el caso de la anamnesis, ¿qué preguntar, no? Entonces, hay muchas formas de diagnosticar la hipertensión arterial, pero si a mí me viene una paciente en la cual yo quiero ver si el paciente tiene algún rasgo de hipertensión arterial,
no solamente es con respecto a tomarle la presión, sino también preguntarle, ¿y usted tiene problemas en la visión? ¿Está viendo bien? A veces ve luces, ha tenido problemas de repente visión borrosa, ha tenido problemas a nivel precordial, de repente dolor, disconfort, alguna hincada, algún proceso, cuando usted hace alguna actividad física, tiene algún problema con respecto a ello, de repente cómo está su orina, cuál es el volumen urinario, tiene usted espuma al orinar, ha sangrado alguna vez, cuánto es el flujo urinario, cuánto está orinando usted, ¿no es cierto? Hay cansancio, fatiga, está escuchando bien, ve zumbido, hay un zumbido de oídos por momentos, siente palpitaciones por momentos. Entonces, eso que de repente ellos lo puedan haber sentido, pero que nadie los hace notar como patológico, en ese momento se despierta el bichito y dicen, uy, sí, siento eso. Ya, no voy a decir que usted debe hipertenso. Y si a mi consultorio viniera un paciente que yo tengo cualquiera de estos ruidos en antecedentes o cualquiera de estos ruidos en sintomatología, pues evidentemente así la presión arterial lo encuentre normal, tengo que hacer otra estrategia como la que vimos en las clasificaciones para tratar de ver si este paciente es hipertenso en otro momento y que hace picos de hipertensión arterial en momentos diversos. A ese paciente de todas maneras tenemos que traerlo a colación. Si viene a mi consulta una paciente, mujer de 70 años, que de pronto ya siente un poco de zumbido de oído, ya por momentos se marea, o por momentos, la veo obesa la paciente, ¿no? Entonces digo, pues la paciente de todas maneras tengo que hacerle un seguimiento de hipertensión arterial, ¿no? Y en cuanto a jóvenes, lo mismo, porque ya hemos dicho que en sociedades como la de nosotros, la hipertensión arterial está rondando por acá. Bueno, entonces decíamos que dentro de las definiciones hay una que es la crisis hipertensiva, ¿no es cierto? Y dentro de la crisis hipertensiva vimos de que los parámetros eran de 180 para la sistólica y de 110 para la diastólica. Pues entonces hay dos condiciones clínicas que clásicamente siempre nos han puesto como parte de lo que debemos estudiar de las crisis hipertensivas, ¿no? Que es la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la emergencia hipertensiva, los parámetros no cambian, o sea, en ambas la diastólica está mayor de 120 y la sistólica mayor de 180, ¿ok? Sin embargo, la emergencia hipertensiva hay daño de órgano blanco, mientras que en la urgencia hipertensiva no hay daño de órgano blanco. ¿A qué se le llama daño de órgano blanco? Que el paciente ya tiene manifestaciones netamente a nivel cerebro, ¿no es cierto?, como encefalopatía hipertensiva, como evento cerebrovascular isquémico hemorrágico, ¿no es cierto?, cuadro de hipertensión endocrinal en relación a ello, manifestaciones cardiovasculares, disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca, síndrome de Angor de pecho, cuadro coronario agudo, ¿no es cierto?, que haya una disección de la aorta también. En el caso de la mujer gestante, cuando haga un evento de preeclampsia o eclampsia, cuando tiene un cuadro de falla renal aguda o una falla renal crónica que se ha reagudizado, una injuria renal, hay que sospechar de que ya hay, eso de por sí es un evento de que es una emergencia hipertensiva. Hay lesión de órgano blanco y por lo tanto tenemos que actuar. Y ahí viene la segunda diferencia, de que acá tenemos que actuar rápidamente. Y tenemos que dejar hospitalizado al paciente y tenemos que darle un tratamiento por vía endovenosa probablemente, con monitoreo, ¿ya? Acá no es que, ya le doy una pastillita, 2 captopril, algo esto y ya, bueno, regrese. No, acá lo dejo, lo observo al paciente con todas estas medidas. Mientras que en la urgencia hipertensiva prácticamente no hay apuro de estarle bajando la presión arterial con tranquilidad, solamente optimizando el tratamiento. Hay que sí optimizar el tratamiento, puede ser el manejo ambulatorio, no hay que bajarlo rápido porque si no hay ninguna lesión, a veces esa es la forma como está perfundiendo sus tejidos, y si nosotros lo bajamos bruscamente, esto baja y ya prácticamente baja el flujo sanguíneo en los órganos nobles.
Entonces todo tiene su razón, todo tiene su porqué. Y además, ¿cuáles serían, por ejemplo, estas urgencias que tendríamos que tener en cuenta? Pacientes que tienen, por ejemplo, unas condiciones médicas que podrían hacer urgencia hipertensiva, pero no necesariamente con lesión de órgano blanco. Un gran quemado, una cirugía abierta, un trasplantado, una crisis de pánico, un diagnóstico de feocromocitoma, por ejemplo, a nivel del tumor suprarrenal, o por ejemplo en el perioperatorio, postoperatorio, a veces se asustan, están todos nerviosos, por cuando hay alguna crisis en relación a ingesta de beta agonistas, ¿no? Consumo de cocaína, antecedentes de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial maligna. Entonces, esas condiciones médicas que probablemente en esas vamos a tener presiones o niveles de presiones arteriales elevadas. Y entonces, por lo tanto, pero siempre cuidando órganos nobles. A ver, hay sintomatología o signología a nivel cerebral, hay signología o sintomatología a nivel cardiovascular, a nivel vascular periférico, a nivel renal, ¿no? Si es que hay algo de eso, evidentemente eso no es una urgencia, es una emergencia y hay que actuar, ¿ya? Entonces, ahora pasamos a la siguiente. Vamos a ver esta. Con respecto a con respecto a los síndromes pericárdicos. Los síndromes pericárdicos son síndromes que también ustedes lo van a ver, ya, no con mucha frecuencia, pero lo van a ver, y que algo interesante en ellos es que pueden verlos en cualquier momento de su manifestación. ¿Cuáles son estas afecciones de los síndromes pericárdicos? Son 4. Uno que es la pericarditis aguda, luego es el derrame pericárdico, luego es el taponamiento pericárdico cardíaco y el otro es la pericarditis constrictiva. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosa es el pericardio? Es toda la envoltura que está alrededor de los vasos grandes y del corazón, ¿no es cierto? Y que miren este esquema en la cual vemos dónde está ubicado el corazón, en el mediastino medio. ¿Y por qué es importante recordar su ubicación? Porque vemos que está cercanamente a estructuras vecinas importantes, por ejemplo el esófago, por ejemplo la tráquea, los bronquios, por ejemplo la zona del laringio recurrente, el nervio laringio recurrente, el nervio frénico. Entonces, ¿por qué es importante esta relación anatómica? Porque si nosotros normalmente están conviviendo bien un corazón sin ninguna alteración, porque la membrana está adherida al músculo y no hay ninguna alteración, entonces todo la dinámica dentro de ese compartimiento anatómico será de manera equilibrada, de una manera funcional. Pero imagínense que comiencen a ocupar espacio el derrame a través de un derrame pericárdico, es decir, comience a incrementar ese espacio. Entonces esa armonía anatómica se pierde. ¿Y qué es lo que va a comenzar a trastocar? Las estructuras vecinas. No solamente con respecto al propio miocardio, sino también a la propia dinámica del miocardio, sino también a lo que ocurre alrededor. Entonces, ¿cuáles son esas funciones del pericardio? Pues son 2, uno que son efectos propiamente en relación a las cavidades y las otras en relación a todo el corazón, ¿no? Con relación a todo el corazón, pues lubrica, equilibra las fuerzas hidrostáticas, gravitacionales, tiene un rol inmunológico, un rol vasomotor, fibrinolítico, y mientras que cuáles son las funciones con respecto a las cavidades. Pues imagínense, si no hubiera pericardio, la distensión probablemente no tendría fin con respecto al músculo, ¿no? Va a facilitar la interacción entre cavidades y el acoplamiento, va a mantener una adecuada relación volumen-presión entre las cavidades y va a mantener una adecuada geometría. Entonces, la primera alteración que nosotros vamos a conversar es la pericarditis aguda. ¿Qué cosa es la pericarditis aguda? Como su nombre lo dice y como ustedes están acostumbrados cada vez que encuentran la itis, es un
proceso inflamatorio del pericardio. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, este proceso inflamatorio del pericardio generalmente es agudo. Por eso que la principal manifestación clínica es un comportamiento agudo, que dura muchas veces menos de 3 semanas. ¿Está bien? Y que este comportamiento agudo, que dura menos de 3 semanas, va a tener componentes en las cuales me voy a, digamos, sostener para poder diagnosticar. ¿Cuáles son las causas que pueden provocar esta pericarditis aguda? Pues uno, la principal, es de tipo idiopática, pero idiopática porque no tenemos la capacidad de poder, digamos, aislar o documentar, detectar lo que es los virus, que es la causa más importante, como por ejemplo infección por hechovirus, infección por coxsackievirus, que son eventos virales que son la causa más frecuente de tener este evento agudo, ¿sí? Hay otras, por supuesto que sí. Por ejemplo, puede ser una pericarditis por bacteria, puede ser una pericarditis por tuberculosis, puede ser, por ejemplo, una pericarditis aguda por uremia de tipo metabólico, ¿no? Puede ser una pericarditis aguda por un traumatismo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay muchas otras causas, pero vamos que cuando hay pericarditis agudo como tal, con estos elementos que sostienen el diagnóstico, tengo que pensar en que es un proceso inflamatorio producido por virus. Ahora, en este caso, por ejemplo, que vemos que la pericarditis, esta inflamación que ocurre en la zona de las membranas del pericardio, va a tener evidentemente componentes que son clínicos y componentes que son electrocardiográficos. Y dentro de los clínicos está el dolor torácico, el frote pericárdico y o síntomas inflamatorios clínicos o de laboratorio, ¿ya? Esos son los 3 ángulos pilares que nosotros tenemos en la pericarditis aguda: frote pericárdico, dolor torácico y o síntomas inflamatorios tanto clínicos como de laboratorio. ¿Por qué lo? Porque pueden no estar presentes, pero ya yo tengo los 2 componentes, ¿ya? Entonces, por eso que hay que tener bastante cuidado. Estos cuadros de pericarditis aguda pueden o no acompañarse de derrame pericárdico. La membrana se inflama, pero no necesariamente exuda líquido a la cavidad pericárdica. Por lo tanto, puede o no acompañarse de derrame pericárdico. Entonces, ¿cuáles son los otros componentes que también puede haber? Los otros componentes que puede haber, que ya no nos compete, es cambios electrocardiográficos y también, si en caso hubiera derrame pericárdico, una radiografía de tórax, ¿no? Pero algo que sí tienen que ustedes aprender desde el punto de vista semiológico clínico es que son cuadros que también pueden recurrir. Es decir, tras un episodio pueden volver a recurrir en otro evento mayor, ¿no? O en otro evento posterior, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento de ellos? Antiinflamatorio. Se da un antiinflamatorio y con eso 2-3 semanas y con eso el paciente mejora dramáticamente su cuadro, ¿no? Entonces hay esa posibilidad. Entonces, como el dolor y el frote pericárdico son los elementos vitales, los 2 elementos, entonces hay que saber reconocerlos. ¿Qué elementos, qué características que tiene este dolor? Primero, el dolor se va a generar porque como hay una inflamación a nivel del pericardio y también hay una vecindad con respecto a la pleura diafragmática que está prácticamente alrededor del pericardio, entonces este dolor es referido a nivel precordial y que aumenta con el movimiento respiratorio, aumenta cuando se mueve, aumenta cuando el paciente tose, aumenta cuando el paciente deglute, aumenta cuando el paciente respira, aumenta cuando el paciente se echa, aumenta. Esto es una característica muy importante porque generalmente estos cuadros lo veíamos en dolor de tipo pleurítico, pero es un dolor que es como un pleurítico pero localizado en la zona del pericardio. Y que además este dolor calma cuando el paciente más bien se incorpora o deja de respirar
respirar o se incorpora con el tórax hacia adelante. Entonces, esa es una de sus grandes características. A veces dice el dolor lo refieren en el área supraclavicular del lado izquierdo, pero bueno, evidentemente es un dolor que es muy constante, es la sintomatología pilar de este cuadro clínico y que puede ir desde disconfort, pero con estas características, hasta un dolor muy, pero muy agravante, EVA 9, 10 sobre 10. ¿Ya? Entonces, el dolor torácico, evidentemente, hay que diferenciarlo del dolor de tipo isquémico. ¿Ya? El dolor de tipo isquémico es un dolor que aumenta con el esfuerzo físico, es un dolor que generalmente es retroesternal y que tiene una irradiación muy conocida, ¿sí? Y que va a durar en la medida que aumenta la demanda de oxígeno del miocardio, ahí va a durar el dolor, que puede ser desde angina estable, angina inestable o un infarto por miocardio. Mientras que el dolor de tipo pericárdico, por pericarditis aguda, es un dolor que dura desde horas hasta 2 días, 3 días, 4 días, está con el dolor. ¿Ok? Esto no sería pues un cuadro de un coronario, ¿no? Un coronario va a aparecer el dolor con un esfuerzo físico, mientras que el otro no. Ahora, otra cosa muy importante es que estos dolores también no solamente se irradian hacia la zona de la región supraclavicular, sino también puede irse hacia la zona del trapecio. Entonces, que también sería otra diferencia con respecto al dolor de tipo coronario. ¿Cómo calmar estos dolores? Estos dolores calman, en el caso del dolor de tipo pericárdico, calma al dejar de respirar, al incorporar su cuerpo hacia adelante, ¿okay? O calma cuando el paciente toma algún antiinflamatorio. ¿Qué otros síntomas podrían acompañarse? Podrían acompañarse al dolor pericárdico si en caso hubiera derrame pericárdico, y le dije que por el derrame comprimen las estructuras vecinas anatómicamente que comparten, entonces puede provocar ronquera, puede provocar disfonía, puede provocar disfagia, puede provocar tos, que pueden acompañar al síndrome de pericarditis aguda, pero digamos que no es lo constante, ¿no? Eso se ve más en el derrame pericárdico. El otro componente importante es el roce pericárdico, ¿ya? O el frote pericárdico, también llamado frote o roce pericárdico. ¿Y qué características tienen? Acá yo les estoy poniendo todas sus características. ¿Por qué? Porque este curso es de semiología. Y entonces, por lo tanto, lo más que tienen que aprender es cómo reconocer justamente este evento del frote pericárdico, ¿no? Entonces, primero, el frote pericárdico es un ruido trifásico con componente de contracción auricular ventricular, ¿sí? Tiene estos componentes de contracción ventricular, auricular y también la tercera que sería el componente diastólico. Es un rudo y es un ruido que hay que tener paciencia porque en un lapso corto de tiempo su intensidad puede variar y en un lapso de más tiempo durante un día a veces está y a veces no está. Entonces, por lo tanto, hay que tener paciencia. Si lo encuentran, casi diagnostiquen que es un frote pericárdico, por lo tanto es una pericarditis aguda. Esto justamente es por el frote que hay entre las membranas inflamadas, y esto es lo que se va a auscultar en el área precordial y que aumenta la rentabilidad de hallazgo cuando el paciente incorpora el tórax hacia adelante. Entonces, o cuando se pone en decúbito lateral izquierdo, también aumenta la rentabilidad diagnóstica. Entonces, ustedes, por la variabilidad que tienen en intensidad, con aparición o no aparición, por el tipo de presencia, digamos, en el tiempo,
y también por la forma en donde puedo aumentar la rentabilidad, hay que hacer las posiciones para poder estar, y en diferentes momentos del día ir a auscultarle otra vez para ver si encuentro el frote pericárdico, ¿ya? Ahora, acá está mal, no es signo de Ewing, es signo de Ewart. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros en la exploración física también podemos encontrar otros datos, no solamente el frote pericárdico, ¿no? Sino también podemos encontrar, por ejemplo, de que el paciente pueda tener, si hay derrame pericárdico, podemos tener ingurgitación yugular, podemos tener ruidos cardíacos apagados, ¿no? Por el derrame pericárdico. Y en el caso del signo de Ewart es cuando se ausenta la sonoridad pulmonar por la presencia de matidez producto del derrame pericárdico que hay en la zona escapular, subescapular del lado izquierdo, ¿no? ¿Cuáles esos componentes o decíamos componentes inflamatorios? Es la fiebre y el equivalente febril, que viene a ser el malestar, la hiporexia, la descomposición del cuerpo, ¿no? Eso es también un equivalente febril que, si está acompañado, es otro parámetro que hay que tomarlo en cuenta. Los parámetros inflamatorios de laboratorio: hemograma y PCR, proteína C reactiva, para poder saber si hay un proceso inflamatorio en sangre. En cuanto al derrame pericárdico, que es el segundo síndrome, en este caso el derrame pericárdico se va a instalar en la cavidad pericárdica cuando supera los factores de reabsorción y los factores de formación. ¿Cuánto es lo normal que tiene que haber de líquido pericárdico entre las membranas? Es de 15 a 50 mililitros. Pero cuando hay factores que han transgredido la membrana o factores de tipo hemodinámicos, es decir, relacionados a las presiones, a las fuerzas hidrostáticas y oncóticas, entonces va a superar estos eventos y va a haber una salida de líquido hacia la cavidad pericárdica. Pero también cuando hay factores en los cuales no ha habido esta situación de drenaje de líquido, entonces ahí aparece el líquido pericárdico. El líquido pericárdico puede tener muchas formas de clasificación. Por ejemplo, hay derrame pericárdico anterior y posterior. Hay derrame pericárdico agudo y crónico. Hay derrame pericárdico trasudado o exudado. Hay derrame pericárdico en la cual con síntomas, floridos, sin síntomas floridos, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de clasificar el derrame pericárdico, pero evidentemente la forma clínica que nosotros vamos a tener cuando alguien tenga derrame pericárdico, va a depender su sintomatología de la velocidad de instalación del derrame pericárdico y de la cantidad del derrame pericárdico. Esos dos factores son muy importantes para ver qué clínica viene el paciente. Entonces ustedes dicen, uy, pero este paciente lo he encontrado con un derrame pericárdico severo. Con la rejusta vino con un problema, un leve disconfort. ¿Por qué? Porque probablemente este paciente haya instalado su derrame de manera insidiosa, paulatina, lenta, a través del tiempo, y que el derrame no sea pues tampoco tan masivo, ¿no? Mientras que van a encontrar otros cuadros en los cuales con poco líquido ya tiene mucha sintomatología. Es porque rápidamente se está instalando el cuadro. Y de tal manera que los mecanismos compensatorios no se están dando a la par y por lo tanto se vence justamente estos mecanismos compensatorios, no se adapta la dinámica del ciclo cardíaco y por lo tanto comienza a haber ya un evento mucho más macabro, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran las condiciones que aumentaban justamente esta efusión a nivel del espacio pericárdico? Es cuando disminuye la presión oncótica, cuando aumenta la presión hidrostática, cuando disminuye la velocidad de drenaje linfático o cuando hay una transgresión, el aumento de la permeabilidad capilar por transgresión de membrana. Entonces, quiere decir de que eso va a separar a mis líquidos en dos grandes grupos, en trasudado y en exudado.
El trasudado generalmente fuerzas hidrostáticas oncóticas y drenaje linfático, mientras que el exsudado es cuando hay transgresión de la membrana pericárdica con aumento de la permeabilidad capilar. Y ahí vamos a tener que hay una alteración de estos tres grandes componentes que están en perfecta armonía siempre y cuando haya 15 a 50 mililitros dentro de esa cavidad. Pero cuando aumenta esta cantidad, este equilibrio se rompe porque ya hay una transgresión, un desbalance entre la presión intracavitaria, la presión intramural y la presión intraperical. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Lo primero que se tiene que hacer es hacer un diagnóstico a través de la clínica del paciente. Y si sabemos registrar cuán rápido ha presentado el paciente la sintomatología o ver los antecedentes de por medio que estén en el paciente, entonces lo que tenemos que hacer es registrar y hacer una pericardiocentesis para poder obtener el líquido y ver si es que es un trasudado o un exsudado, ¿no? En el caso del trasudado, generalmente tiene proteínas bajas, DHL bajo, ¿no? Las relaciones son menores, en el caso de las proteínas menor de 0.5, en el caso del DHL menor de 0.6, y por encima de estos parámetros ya estamos hablando de un exsudado, ¿no? Otra cosa que también es importante es que hay que acercarnos con la valoración de la historia clínica a la posibilidad diagnóstica de la causa, sobre todo, qué puede haber originado. Entonces, ¿cuáles son las causas de derrame pericárdico? Uno, que devenga de una pericarditis aguda. Esa sería una causa. La otra es que sea una tuberculosis pericárdica, o una tuberculosis pleural, o una tuberculosis pulmonar con compromiso pericárdico. La otra, que sea un derrame pleural, un derrame pericárdico por una pericarditis urémica, ¿sí? O sobrecarga hídrica en falla cardíaca, enfermedad renal, en síndrome nefrótico, que ya vemos que es por aumento por problemas en las presiones. Alteraciones relacionadas a neoplasias, cáncer, generalmente de mediastino, pulmón, ganglios, ¿okay? Nervios, esófago, ¿sí? O problemas que se dan fundamentalmente por enfermedades reumáticas. Por ejemplo, el ejemplo por excelencia, el lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Entonces, muy atentos de que, otra vez lo mismo, no solamente indagar por la sintomatología y la signología del derrame pericárdico como tal, sino indagar por los síntomas que puede dar también la causa. Es decir, tengo síntomas de derrame pericárdico, pero también tengo síntomas con artralgias, tiene úlceras orales, tiene rash malar, tiene compromiso renal. No, esto es un lupus eritematoso, una mujer, ¿no? O por ejemplo, el paciente tiene derrame pericárdico, síntomas de derrame pericárdico, pero además es un paciente urémico, encefalopático, nauseoso, vomitando, con acidosis metabólica, respiración de coma 1. ¿Me entienden? Entonces, siempre hay que ver esas dos partes, o sea, sintomatología en relación al cuadro y también sintomatología en relación a la causa. Les decía que acá sí podemos encontrar síntomas en un derrame pericárdico en relación a la compresión de estructuras vecinas. Por ejemplo, el hipo, la tos, la disfagia, la disfonía, la ronquera, son síntomas en relación a la compresión al esófago, al nervio laringio recurrente, a los bronquios, al fénito, ¿no es cierto? Todo, absolutamente son compartimientos que podrían estar comprometidos justamente por su vecindad, o estructuras que están justamente compartiendo un compartimiento. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos que van a encontrar? Uno, va a haber aumento de la matidez cardíaca. Casi siempre cuando ustedes revisan los textos de semiología, la matidez cardíaca se limita realmente muy corto. Generalmente en la parte posterior es un poquito más, que está en la región escapulovertebral, en la parte superior de la región escapulovertebral, del lado izquierdo. Ahí está bien chiquitito, ahí está
digamos, la proyección de la matidez cardíaca. Pero en el caso del derrame pericárdico, esto aumenta. Y ahí sí van a poder encontrar mucho más área de matidez. Y ahí está lo que es el síndrome de Ewart, que viene a ser la pérdida de la sonoridad pulmonar porque está ocupándose por el derrame pericárdico. El latido va a llegar hacia su estetoscopio, probablemente no, porque hay una interfase de líquido que está justamente por el derrame pericárdico. Entonces los ruidos cardíacos son apagados, son de baja intensidad, no son muy audibles. Y también no se va a poder palpar el latido de la punta, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente hay una interfase de líquido que no permite, va a chocar el latido, pero no llega hacia el tórax, ¿no? Es importante que también sepan que la acumulación de líquido que va a ser, digamos que es variable, va a ser de manera paulatina o puede ser de manera muy rápida, va a direccionar el tipo de sintomatología que va a tener el paciente, ¿no? Entonces, para que no se olviden nunca, porque alguna vez ustedes van a tener pacientes que van a venir por disfagia. Y entonces ustedes van a decir, se van a, como nos pasó alguna vez en nuestra vida profesional, en la cual un paciente venía por disfagia y estaba en gastroenterología y estaba dando vuelta ahí, le hacían endoscopía y encontraban zona en que estaba media estrecha y decían, sí, acá está, debe haber un cáncer de esófago y todo, y al final terminó siendo un derrame pericárdico, ¿no? Entonces, mucho cuidado con atender pacientes con hipo y ser un derrame pericárdico, atender a un paciente con tos y ser un derrame pericárdico, atender a un paciente con disfagia y ser un derrame pericárdico, ¿no? O con disfonía y ser un derrame pericárdico. Ahora, ¿qué pasa cuando este evento no se soluciona? Es decir, cuando no hay, cuando no hay forma de diagnosticarlo y sigue el proceso inflamatorio, el trasudado, el exudado, y sigue aumentando el líquido dentro de la cavidad. Ocurre el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco hay tres eventos. Uno es la descompensación hemodinámica que el paciente tiene y que se caracteriza por la hipotensión y la taquicardia. Y el otro componente que aparece es el estado de gravedad del paciente, con la condición inminente de muerte. Es una condición inminente de muerte en la cual va a ocasionar de que va a haber una resistencia a la distensibilidad ventricular, al llenado ventricular, en donde se pierda la relación justamente de esta armonía entre el volumen-presión de las cavidades y en donde hay una alteración justamente de la presión intramural y sobre todo de las presiones intracavitarias y en donde se va a presentar la disfunción en la diastólica ventricular. Entonces, evidentemente este deterioro significativo es una emergencia y por lo tanto al paciente tiene que someterle rápidamente a una ventana pericárdica. Ese candidato, paciente que tiene taponamiento cardíaco, debe de ir a una, a ver por favor, tiene que ir a una ventana pericárdica, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se acumula allí? ¿Qué cosas se acumulan? Se puede acumular muchas cosas, depende de la etiología, depende de la causa. Puede ser fibrina, puede ser pus, puede ser sangre, puede ser líquido solamente transudado, puede ser un proceso simplemente fibrinoso, etc. Quilo, lo que sea. La cosa es que esto está provocando una gran distensión y por lo tanto acá ya hay colapso de la dinámica y la función de cavidades, aumento de las presiones intracavitarias, intramurales y sobre todo se pierde la capacidad de llenado ventricular de manera efectiva. Por lo tanto, es un paciente que tiene shock, disociación electromecánica y muerte puede llegar a la muerte. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el examen? Que los ruidos no son audibles,
que el paciente está con una fase como si tuviera un estado inminente de muerte, de gravedad, con palidez, sudoroso a veces, o simplemente con una sensación de angustia. Ese paciente se le ve mal. No se palpa el choque de punta, y lo que diferencia acá, además de la hipotensión y la taquicardia, es que hay el signo de Kussmaul. En el signo de Kussmaul viene a ser la alteración o la diferencia de más de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial en la inspiración. Cuando hay este registro, estamos hablando de un signo de Kussmaul positivo, y por lo tanto es un signo inminente de taponamiento cardíaco, que por lo tanto tiene que llevar inmediatamente al cirujano cardiovascular para poderlo drenar. Entonces, acá hay otro evento importante. Esta falla, esta alteración de taponamiento cardíaco es una alteración con pulmones congestivos o sin pulmones congestivos. ¿Ustedes qué dicen? No hay congestión pulmonar. ¿Por qué no hay congestión pulmonar? Porque no hay un adecuado, hay colapso del ventrículo, ¿no es cierto? Entonces no hay un adecuado llenado ventricular, y por lo tanto a nivel de la cavidad derecha, y por lo tanto no manda adecuada cantidad de flujo a nivel de la zona pulmonar, y por lo tanto estos son las fallas cardíacas pero sin pulmón congestionado, a lo cual sí sería una falla cardíaca convencional, con sobrecarga hídrica, con aumento retrógrado, y problemas anterógrados y problemas retrógrados, justamente que van congestionando a nivel pulmonar capilar, y por lo tanto salida de líquido a nivel de los alveolos. ¿Okay? Acá no hay congestión pulmonar, al menos en buena parte de toda la historia natural. Y finalmente tenemos la pericarditis constrictiva. Acá en esta patología, miren cómo un paciente puede tener las cuatro. Puede entrar en una pericarditis aguda, no se trata, recurre, lleva un derrame pericárdico. El derrame pericárdico, si es muy severo, no se trata, no se soluciona, lleva un tamponamiento cardíaco. Y si esto, no necesariamente pasando por tamponamiento cardíaco, sino simplemente por un proceso inflamatorio persistente, llega a la fibrosis. ¿Cuál es acá lo más importante? Que hay fibrosis, engrosamiento y adherencia que van a restringir el llenado diastólico cardíaco, pero con fibrosis, con más resistencia, que se va a dar en diferentes áreas de la zona pericárdica. Y que a veces esto es el denominador común de muchas patologías: problemas de tuberculosis, problemas de uremia, problemas de metabólicos, reumatológicos, etc. Cualquiera que fuera que no se solucionó puede terminar sarcoidosis, infiltrados, algunos procesos de depósitos de enfermedades metabólicas pueden condicionar a que haya esta inflamación persistente con activación de mediadores proinflamatorios y mediadores profibróticos, que hacen que la membrana se engruese, se endurezca, se fibrose, y por lo tanto como contenido la función ventricular. Y entonces evidentemente lo que va a haber es una alteración de ambas hojas. Puede haber parietal y visceral, aunque podría solamente alterarse el pericardio visceral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber depósito de calcio que va a engrosar, endurecer el pericardio. Esto va a causar una restricción uniforme, sobre todo en el llenado de las cavidades cardíacas. Esto va a condicionar de que haya anillos fibróticos envolventes a nivel de todo el pericardio, sobre todo en áreas específicas auriculoventriculares, en la salida de las raíces de la aorta, a nivel de la salida del ventrículo derecho, en las venas cavas. Y toda esta alteración, pues lo que va a hacer es que va a haber una alteración de las presiones intracavitarias con una falla cardíaca. ¿Y esa falla cardíaca en qué va a consistir? En que no van a aumentar las presiones arteriales, las presiones venosas sistémicas.
Si no puedo yo tener una adecuada dinámica anterógrada, entonces ¿qué va a pasar? No hay una buena eyección. Y si no hay una buena eyección, aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta el líquido, aumenta sal, aumenta líquido, entonces aumenta el retorno venoso. Pero encima de eso, este pericardio engrosado, fibrosado, hace de que aumente las presiones a nivel de las cavidades derechas, lo cual hace de que de manera retrógrada también haya problemas y por lo tanto aumenta las presiones venosas sistémicas. Esto de manera retrógrada hace que haya ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, aumento por la congestión pasiva del hígado, aumento de las bilirrubinas y edema de miembros inferiores, ¿no? Que viene a ser la sintomatología que presentan estos pacientes. ¿Qué signo se presenta acá? ¿Qué signo? Acá se presenta el signo de Kussmaul. Ustedes dirán, ¿pero qué cosa es el signo de Kussmaul? Si ya vimos el signo de Kussmaul en el otro lado. Bueno, lo que pasa es que en el otro está dado como, digamos, como un registro de una maniobra. En cambio, en este caso es el hallazgo puntual de algo. El signo de Kussmaul viene a ser la ingurgitación yugular presente justamente por el aumento de la presión venosa sistémica. Mientras que en el derrame pericárdico, ¿no es cierto?, tenemos el pulso paradójico, ¿ok? El pulso paradójico que viene a ser la diferencia de la presión arterial en el momento de la inspiración de más de 10 milímetros de mercurio, lo cual hace característico de un taponamiento cardíaco. Listo, entonces yo les dejo el material y si hubiera alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto. Si no, les estoy dejando un material, ¿ya? Okay.